La titanomaquia, parte 7. El reencuentro. De vuelta a Creta. Una fuerte onda expansiva recorrió casi toda la isla cuando un puño de color pálido fantasmal recubierto de una aura oscura se estrelló directamente contra una mejilla femenina con toda su fuerza, haciendo que ésta saliera volando hacia atrás mientras perdía la guardia. Su cuerpo se precipitó por el aire antes de estrellarse de espaldas y de cabeza contra la parte inferior del monte Licarios. La montaña se estremeció brevemente mientras se formaba un cráter de 2 metros de alto y ancho y varios de profundidad a causa de la colisión, con algunos trozos de roca y escombros cayendo también al suelo. La figura de Rea emergió en el lugar del impacto, con un hilillo de icor corriendo por la comisura de sus labios y un moratón en la mejilla que se curó tan rápido como se vio. La madre de los 7 hijos se lanzó entonces con una velocidad difusa hacia Hades, quien fue el que la había hecho volar en primer lugar. Sin embargo, fue interceptada por la forma más bronceada de Poseidón, envuelta en un aura verde marino, que pasó justo por delante de ella y de Hades, cuando ella había cerrado el puño hacia atrás con una pierna ya torcida. La titanide se transformó inmediatamente en una serpiente para evitar la patada y morderle el cuello, pero fue sorprendida por su segundo hijo, que se anticipó. La mano de Poseidón salió zumbando, y la agarró por la cabeza de la serpiente para detener su impulso hacia adelante antes de asestarle una patada directamente en el vientre, haciendo que su cuerpo de serpiente se alejara a otra buena distancia con una onda expansiva tan grande como la anterior. Rea estuvo a punto de chocar de nuevo con la montaña a una altura mucho mayor, de no ser porque volvió a transformarse en águila y rodó por el aire para recuperar el equilibrio y detener su camino de vuelta antes de desplegar sus plumosas alas. La ahora diosa aviar desvió su atención de los 2 hermanos en una decisión de un segundo mientras buscaba a sus 3 hijas. Todas ellas estaban agrupadas en la misma zona a unos 50 metros de los dioses masculinos, a su izquierda. Entonces, Rea se lanzó en picada hacia ellas. Su mirada se centró en Demeter, mientras Hera y Hestia saltaban hacia atrás cuando ella se acercaba. Demeter no perdió el tiempo y se transformó en la misma águila en que se había convertido su madre, para encontrarse con su embestida con una mirada concentrada. Las únicas 2 cosas que la separan en apariencia son el diferente color de sus ojos, uno oscuro y el otro marrón oliva, y sus auras, siendo la primera de un naranja más oscuro que la segunda. Demeter transformada se elevó mientras su madre se lanzaba hacia abajo. Al estar a punto de chocar, Rea se desvió hacia un lado en el último segundo. Voló más arriba de allí mientras realizaba un rápido giro en U, y la perseguía, aparentemente ganándole a su hija muy rápidamente, preparando sus pies con garras para el ataque. La diosa más joven, en forma de ave, dio de repente un giro de 180 grados y mostró sus patas con garras a su madre, que se acercaba a toda velocidad, lo que obligó a la diosa mayor a apartarse del camino para evitar que le destrozaran la cara. Debo decir que lo están haciendo bastante bien contra madre, comentó Zeus desde su lugar alejado de la acción, sentado en una losa de piedra con Metis a su lado mientras ambos observaban a su progenitora y a sus hermanos en su último enfrentamiento. Desde la partida de Berus y Styx, todos habían vuelto a hacer lo suyo mientras esperaban su regreso. Los hijos de Styx habían elegido sentarse y charlar entre ellos a una distancia razonable de los demás mientras esperaban el regreso de su madre y de Berus, mientras de vez en cuando miraban al combate madre-hija que estaba a varios metros lejos de ellos. Los hermanos de Zeus, por supuesto, se entrenaban diligentemente con su madre para dominar plenamente su poder interior, mientras él y su consorte los veían mejorar. La ninfa cabra, y su principal cuidadora tras su nacimiento, Amalteia, había optado por echarse una siesta a la entrada de la cueva de la montaña, con Gea de pie junto a ella. La diosa primordial observaba a los de abajo con el rabillo del ojo, pero sobre todo mantenía la mirada en el horizonte. Su cuerpo se estremecía ante el regreso de sus hijos, mientras mantenía las manos juntas junto a su entrepierna. Efectivamente, asintió Metis a lo dicho por Zeus, con una mirada impresionada, mientras seguía la acción con una mirada calculadora.
Observó como madre e hija empezaban a dar vueltas la una alrededor de la otra a unos 20 metros de altura en busca de una abertura. Parece que todos están progresando mucho más rápido de lo que Rhea había previsto inicialmente hace una semana, dijo Metis. Rhea se elevó más alto, agitando sus plumosas alas en el aire y creyó haber divisado una abertura mientras volvía a bajar rápidamente con sus garras al frente y listas. Sin embargo, en lugar de quedar atrapada, Demeter calculó muy bien el tiempo de su madre atacante y se balanceó a un lado justo a tiempo para evitar ser desgarrada por las garras de su progenitora aviar, y mientras su madre pasaba a toda velocidad por delante de ella, fue capaz de lanzarse rápidamente hacia abajo con ella. Y antes de que su madre pudiera detener por completo su propio impulso, Demeter sacó sus propias garras y las clavó con saña en la espalda emplumada de Rhea, raspándolas con la suficiente fuerza como para dejar heridas de corte desde el cuello hasta cerca del trasero. Un graznido de dolor salió del pico de Rhea cuando el licor comenzó a rezumar de los profundos cortes infligidos por su hija. Hizo un giro y sacó el pico o las garras para defenderse, pero se vio sorprendida por varios picotazos rápidos en la parte delantera de una de sus alas, que no solo se clavaron en su costado, sino que fueron lo suficientemente profundos como para extraer el licor que cayó en gotas al suelo. Inmediatamente después, cayó en picada al suelo, ya que el daño le impidió mantenerse en el aire durante un pequeño instante. Volvió a su forma humanoide antes de impactar contra el suelo con un impresionante golpe que formó un cráter de varios metros de ancho y profundidad. La titanide se sujetó el brazo que ahora sangraba, con la espalda también goteando sangre por el trasero y las piernas vestidas mientras las marcas de los cortes comenzaban a cerrarse rápidamente mientras se arrodillaba sobre una de sus rodillas. Inmediatamente miró hacia arriba y vio a su hija, todavía transformada en águila, lanzándose directamente hacia ella con sus garras preparadas para otro asalto. De pie, Rhea con el brazo y la espalda curados por completo, la águila Demeter estaba solo a medio metro de ella cuando Rhea saltó del suelo, llevó ambas rodillas al pecho, aplastando algunos de sus turgentes pechos de copa D hacia adentro en el proceso mientras angulaba sus pies hacia el ave atacante. A continuación, los lanzó hacia adelante de forma sorprendente en una rápida patada de caída dirigida directamente a la cara de pájaro de Demeter que se acercaba. Los ojos de esta última se abrieron brevemente por el pánico, pero logró mantener el control sobre sí misma de todos modos. Para no dejarse sorprender, también volvió a su forma humanoide con las piernas dobladas hacia su amplio pecho, aplastando brevemente una parte de sus propias tetas de copa D dentro de su túnica antes de bajarlas de golpe para encontrarse con las de su madre. Sus pies descalzos chocaron el uno contra el otro y formaron una onda expansiva decentemente fuerte que hizo cráteres en el suelo bajo ellas, el doble de ancho y profundo, ya que ambas utilizaron la fuerza de su ataque y los pies de la otra para impulsarse lejos del otro con una voltereta hacia atrás. En el caso de Demeter, dado su típico carácter distraído, ese tipo de pensamiento rápido era una gran mejora respecto a su pésimo comienzo cuando empezaron a entrenar. Ambas aterrizaron con bastante elegancia en el suelo a un buen número de metros de la otra con una expresión tremendamente concentrada y seria dirigida hacia la otra. Sin embargo, la de Rhea se vio interrumpida por la repentina aparición de Hera, que al igual que Poseidón, no esperó a que su madre se acercara a ella esta vez, sino que se dirigió hacia ella en un abrir y cerrar de ojos. La madre se vio obligada a levantar un brazo para bloquear la patada alta que le lanzaron, pero aún así acabó empujándola bastante hacia atrás, cavando zanjas gemelas en el duro suelo con los pies, al ser enviada hacia atrás un buen puñado de metros. La más joven de sus hijas la persiguió con grácil rapidez, al menos para los estándares de Rhea, y volvió a estar frente a ella incluso antes de que sus pies la detuvieran. Su cuerpo estaba delineado por un aura roja y ardiente. La titanide se vio obligada a levantar los brazos para protegerse la cara cuando Hera lanzó otra patada alta, con la parte plana de su pie impactó bruscamente con los antebrazos de la diosa mayor, haciéndola retroceder aún más y un poco más rápido esta vez con los pies de la titán femenina despegados del suelo. Al ser arrojada hacia atrás, Rhea se transformó en una leona ágil, de un saludable tono marrón, y se volteó, aterrizando a cuatro patas mientras enseñaba los colmillos antes de abalanzarse sobre su hija con una velocidad increíble. Sin embargo, Hera no se doblegó ante esto. En su lugar, cumplió con la carga de su madre mientras tomaba un enfoque diferente a su hermana mayor Demeter.
En lugar de transformarse en la misma criatura que su madre, optó por transformarse en otro tipo de pájaro, uno que dejó boquiabierta incluso a Rhea cuando cargó directamente contra ella. Un pavo real de todas las cosas, aunque no como los que los mortales conocían en otros universos. Su cola de plumas, por ejemplo, por encima de su cuerpo azulado y emplumado, no tiene las figuras similares a ojos que uno asociaría con el elegante pájaro que adornaban su cola, que estaba desnudo. Ahora solo mide 95 centímetros de altura, e inclina su cuerpo de ave hacia abajo, con el pico hacia adelante, preparándose para el asalto de su madre. Tanto Zeus como Metis, especialmente, dado que había visto y conocido a ambas criaturas de antemano, también se vieron sorprendidos por la elección de Hera fuera de lo común. La Oceánida se preguntaba por qué Hera pensaba que eso era una buena idea, dado que el pájaro en el que se había convertido no era nada bueno contra una leona, y la ponía en desventaja. Sin embargo, la diosa en formación demostró un ingenio astuto al agacharse bajo su madre justo cuando se abalanzó sobre ella, corriendo hábilmente por debajo de la depredadora, pero Rhea se apresuró a seguir su camino. La deidad mayor se giró justo al aterrizar y persiguió a su hija, que corrió delante antes de saltar al aire y emprender el vuelo. Algo a lo que Rhea respondió saltando tras ella y alcanzando fácilmente su cola con otro brutal salto que parecía estar a punto de agarrarla esta vez, preparando sus colmillos para un mordisco como lo haría un león salvaje. Solo para que Hera se lanzara astutamente hacia un lado, esquivando por un pelo el último ataque de su madre, antes de batir sus alas y descender para posarse en la peluda espalda de su madre justo antes de aterrizar en el suelo con sus garras. Rhea rugió en una pequeña forma de intimidación e hizo por rechazar a su hija al aterrizar girando la cabeza hacia atrás y arremetiendo para morderla con sus afilados dientes, que la cabeza de pájaro de Hera esquivó hábilmente antes de inclinarse y abrir el pico junto a una de las orejas de la leona. A esto le siguió un chillido desgarrador que hizo que los espectadores, Zeus y Metis, junto con el resto de los hermanos de Hera, e incluso los hijos de Styx sentados a cierta distancia en sus propias losas de piedra, se encogieran al ver el altercado. Rhea, por su parte, sintió que el tímpano le estallaba en el instante en que aquel horrible chillido le atravesaba el oído, ensordeciéndola en ese único oído al menos por el momento, además de desorientarla. Su gran cuerpo felino se tambaleó al ver interrumpido su equilibrio y soltó un pequeño gemido de dolor. Fue entonces cuando Hera saltó y se transformó en su apariencia normal. A continuación, levantó una pierna y golpeó con la parte delantera de su pie desnudo el costado de Rhea, transformada en leona, enviando a su progenitora materna hacia adelante, saltando con fuerza por el suelo a más de 30 metros de distancia en un abrir y cerrar de ojos. La titanide volvió a pararse a 4 patas mientras conseguía recuperar el equilibrio poco después, con una mueca de dolor todavía en sus rasgos felinos mientras su tímpano se curaba en poco tiempo. Una costilla magullada por la patada de Hera también se curó al instante. Zeus silbó, completamente impresionado. Tanto por el plan de ataque, como por el trasero perfectamente formado y redondo se mostró a través de la túnica de Hera durante el breve instante en que aterrizó en cuclillas. Vaya, esa fue una estrategia impresionante, dijo Zeus. Bastante astuta. Metis asintió con la cabeza. Hace una semana, todavía estaban luchando hasta cierto punto para seguir el ritmo de Rhea, pero ahora la han alcanzado en menos de la mitad del tiempo que deberían haber tardado. Sus reflejos, su sincronización, su percepción, su velocidad y su fuerza son los que más han mejorado. Antes dijo que pensaba que les llevaría 3 semanas, pero viendo esto ahora, creo que solo necesitarán una semana como máximo para que dominen completamente sus poder interior al ritmo que va esto. Y si cada uno de ellos estaba por su cuenta, dándole a Rhea problemas en el combate, antes de que hubieran alcanzado completamente la fecha pensada, eso hablaba de lo fuertes que terminarían siendo todos en el futuro si alguna vez aprovechaban su verdadero potencial. Metis luego se volvió para mirar a Zeus con una sonrisa. Creo que tú y Verus realmente han encendido un fuego en ellos para esforzarse mucho más. Las peleas que han tenido ustedes dos parecen haberles dado mucha más motivación para superarse más rápido, desde mi punto de vista, fueron palabras de la Oceánida. Eso es bueno. Cuanto más rápido mejoren, mejor. Estamos todos juntos en esto contra Cronos y sus aliados, después de todo.
comentó Zeus con seriedad, aunque había una pequeña sonrisa en su rostro barbado al saber que había sido una ayuda para sus otros hermanos indirectamente a través de sus peleas con su hermano mayor. Hablando de Verus, tengo que decir que estoy deseando que vuelva con esos hijos de Gea atrapados en el Tártaro. Por la forma en que Gea los construyó, parecen que serán de gran ayuda, dijo Zeus. Personalmente no los he conocido, pero si Lady Gea responde por ellos de la manera en que lo ha hecho, definitivamente serán una increíble adición a nuestras filas. Solo espero que Verus y su hermana sean capaces de llevarlo a cabo sin problemas, dijo Metis. ¿Ahora dudas de ellos?, preguntó Zeus a su consorte con cierta diversión, justo cuando ambos vieron a Rea poniendo sus ojos en Hestia, la última y mayor de los hermanos de Zeus. No es que dude de ellos. Sé de lo que son capaces ambos en su mayor parte, es solo que hay tantas cosas que aún podrían salir mal. No puedes culparme por estar un poco preocupada al menos, incluso sabiendo lo buenos que son ambos. Metis contestó con sinceridad, dejando entrever esa pizca de preocupación en sus rasgos beatíficos sin perder la calma. Estarán bien. Zeus le respondió con una sonrisa de confianza, mientras se inclinaba y la besaba en la mejilla. Su tono estaba tan convencido de lo que había dicho que Metis no pudo evitar que sus preocupaciones se disiparan por completo. De hecho, te garantizo que volverán en una hora, con todo en orden. Solo ten un poco de fe, dijo el dios peliblanco. Metis le devolvió la sonrisa, antes de inclinarse y besar a Zeus un poco más profundamente en los labios. Cuando se separaron, ella asintió con la cabeza confiando en las propias palabras de Zeus. Lo haré. Luego se giró para seguir observando, mientras Rea volvía a su estado normal y se dirigía a la mayor de sus 7 hijos. Ahora, me pregunto cómo le irá a Hestia, dijo Metis. La respuesta llegó rápidamente, ya que Rea estaba sobre ella al instante, ignorando el sentimiento de culpa que le producía ir tras ella. Hestia, tras ver las peleas de Verus y Zeus, se había motivado como el resto para mejorar, y por ello le había pedido que se esforzara más en el entrenamiento, incluso si eso significaba intentar dañarla seriamente. Naturalmente, ni Rea ni nadie se sentía cómodo con eso, pero su hija mayor se lo había pedido en serio, aunque detestara la violencia, pues era la mejor manera de asegurarse de que estaría preparada y capacitada para lo que se avecinaba. Estar allí para ayudar a sus hermanos de cualquier manera en la guerra que se avecina. Al final, Rea se plegó y aceptó el deseo de Hestia y le dio lo que quería. De vuelta al presente, en lugar de atacar inmediatamente como su hermana menor Hera, Hestia optó por el enfoque contrario a las tácticas agresivas de Hera. Hizo bien en bloquear, parar y esquivar cualquier golpe que le lanzaran, utilizando principalmente los brazos para bloquear los ataques de los brazos y las piernas de su madre, que se movían con rápidas y decentes combinaciones de puñetazos y patadas. La hija mayor adoptó un enfoque mucho más defensivo, mientras Rea ponía a prueba su guardia y sus reflejos, sin bajar la guardia ni un segundo con sus ataques, haciendo retroceder a Hestia. La madre entonces cambió de táctica y, totalmente recuperada de las heridas anteriores, se transformó en múltiples criaturas diferentes en rápida sucesión. Rea se transformó primero en una serpiente después de que su último golpe fuera bloqueado y se enroscó alrededor del brazo de Hestia antes de intentar enroscarse alrededor del resto de su cuerpo para atarla, algo que Hestia evitó fácilmente convirtiéndose rápidamente en una serpiente y deslizándose rápidamente lejos del cuerpo enroscado de su madre antes de volver a la normalidad y enfrentarse a su progenitora serpentina. Inmediatamente después, Rea se abalanzó hacia ella como una serpiente y se transformó en águila de nuevo, planeando por el aire con las garras preparadas para desgarrarle la cara, haciendo caso omiso de lo mal que se sentía por intentarlo. No tenía por qué molestarse, pues Hestia saltó hacia atrás y se transformó en águila, tal y como había hecho Demeter, y entró en un juego del gato y el ratón con su madre, que se elevaba y daba vueltas en el cielo. Esta última buscaba la apertura perfecta, mientras que la primera parecía estar estancada. El resto observó cómo Rea se lanzaba al encontrar su hueco para atacar, con el objetivo de clavar su pico afilado en el ala o en la sección media de su hija. Su cuerpo bajó volando como si la hubieran disparado de un cañón, pareciendo un borrón al acercarse a escasos centímetros de su hija, que no parecía poder reaccionar a tiempo.
Sin embargo, en el último segundo, Estia transformó su cuerpo de ave en el de un pequeño ratón, y saltó hasta la cabeza del águila cuando ésta se desplomó, recorriendo su lomo con sus diminutas patas, antes de saltar desde su cola hasta el suelo, a una docena o dos de metros. Su forma volvió a su estado normal cuando aterrizó sin problemas, pero Rhea ya le seguía el rastro, convirtiéndose de nuevo en una leona mientras se giraba y bajaba hacia ella como una bala, pero mucho más rápido. Sacó las garras y enseñó los colmillos mientras gruñía, bajando para lanzarse en picada. Sin embargo, justo cuando se acercó, una aura dorada y hogareña teñida de blanco cayó sobre su figura antes de que un cálido pulso pareciera emanar de la inmóvil Estia. Aunque se estaba obligando a hacerlo de todas formas por el bien de su hija, Rhea se encontró con que toda su voluntad, todo su impulso para atacar se apagaba en un instante. Sus garras se retrajeron y sus fauces estuvieron a punto de cerrarse por instinto cuando la ferocidad se transformó en docilidad de la nada, en un cambio tan fulminante mentalmente que Rhea quedó por un momento totalmente vulnerable y desubicada. Y cuando se acercó a la distancia de Estia, la joven diosa en entrenamiento le dio un golpe con la palma de la mano en la mejilla del felino. Saliva mezclada con un poco de icor salió volando de su boca mientras se lanzaba de nuevo con un boom sónico que hizo sonar toda la isla. Su cuerpo volvía a tener su aspecto humanoide mientras caía al suelo casi como un niño rodando por una colina muy áspera y llena de baches, arrancando múltiples trozos de suelo mientras pasaba a toda velocidad. Cuando se detuvo sobre las manos y las rodillas, había sido enviada a varios cientos de metros de distancia, colocada cerca de una especie de punto medio, ya que cada uno de sus hijos estaba a su alrededor en un amplio círculo. A pesar de ello, Zeus y Metis se encontraron parpadeando con cierto asombro ante lo que acababan de ver, mientras que los otros hermanos del primero miraban a Estia con distintas miradas de desconcierto ante lo que acababa de suceder, dejando una pausa muy breve, pero conmovedora, en el aire. Esto fue rápidamente interrumpido por una pequeña ráfaga de aplausos, mientras Rhea se ponía de pie, otro pequeño goteo de icor saliendo de la comisura de sus labios junto con otro desagradable moretón violáceo que se curó casi tan rápido como se vio. Bien hecho, todos ustedes. Han conseguido encontrar un buen hueco y lo han aprovechado al máximo. Estoy más que impresionada por sus progresos. Ni siquiera hemos terminado con su entrenamiento de poder interior y ya me están haciendo pasar un mal rato. Sinceramente, no podría estar más orgullosa de todos ustedes. La titanide sonrió con orgullo mientras lanzaba algunos elogios a sus hijos, que le devolvieron la sonrisa mientras la batalla entraba en un período de calma. Ya era hora, diría yo. Todos hemos estado observando cómo te movías y reaccionabas todo este tiempo desde que comenzó nuestro entrenamiento físico. Era solo cuestión de tiempo antes de que finalmente fuéramos lo suficientemente buenos como para atraparte. Hades pareció hablar en nombre de todos, sonando bastante contento consigo mismo por su progreso, y por los honestos elogios de su madre, mientras su aura y la de los demás se desvanecía. Los demás asintieron a las palabras de su hermano. Y eso sí que lo tienen todos. Rhea asintió. Creía que les había puesto las cosas más difíciles hoy al levantar una barrera para impedir la desmaterialización, pero en lugar de eso, parece que solo me he puesto las cosas más difíciles a mí misma con lo mucho que han mejorado. No pasará mucho tiempo antes de que todos hayan superado a su querida madre por completo, dijo Rhea. Por supuesto, se refería exclusivamente al poder interior por ahora, y todos lo sabían. Sin sus propias formas divinas verdaderas, seguirían estando en general muy por debajo de ella, pero dudaba que les llevara más de unos 5 o 10 años como máximo alcanzar ese estado por sí mismos. Bueno, al menos casi todos ellos. Ahora mismo había uno entre ellos que empezaba a pensar que avanzaría en ese proceso más rápido que el resto. Estia llamó a su hija mayor con alegría, mirándola con una mirada que decía lo impresionada que estaba en ese momento. Realmente te has superado a ti misma. Siempre has tenido esa aura tranquilizadora, que todos hemos sentido antes, pero esta es la primera vez que he visto, y más importante, que he sentido que te armas con alguien de esa manera. Por un momento, me sentí tan apaciguada que no podía imaginarme haciendo nada ofensivo en lo más mínimo. Era como si cada fibra de mi ser se hubiera vuelto de repente totalmente contraria a la idea misma y se hubiera sometido por completo cerca de tu presencia. Realmente notable, querida. Dijo su madre.
De hecho, Estia se sonrojó un poco por el elogio, sonriendo alegre y amablemente con las mejillas rosadas. Sus ojos dorados y brillantes estaban teñidos de un poco de vergüenza y humildad, una visión que podría haber derretido hasta el más negro de los corazones con lo pura e inocente que parecía. Agradezco los elogios, madre, pero seguramente no fue tan especial. En mi opinión, parece que todos hicieron un trabajo igual de bueno, si no mejor, dijo Estia. HMPH. Bueno, ¿no eres tú la humilde, hermana? Dijo Hera con cierto desconcierto mientras apoyaba las manos en las caderas, pero por lo demás sonrió a su hermana mayor al igual que los demás, sabiendo que ella era así, y que ninguno de ellos estaba de humor para cambiar eso de ella. O cualquier otra cosa sobre ella. Y yo que pensaba que Verus era el único con una anomalía. Pensó Metis con tono crítico, mientras observaba cómo todos conversaban entre sí durante un minuto antes de volver, presumiblemente, a entrenar. Incluso antes de empezar su entrenamiento de la forma divina verdadera con Gea, era capaz de lanzar ataques destructivos, que tardaban mucho más en curarse de lo que deberían. Parece que Estia también tiene su propia peculiaridad, al ser capaz de calmar a alguien hasta el punto de que pierda la voluntad de luchar. Si eso se pudiera aprovechar correctamente, podría ser increíblemente difícil de tratar, incluso para Cronos y sus aliados más fuertes. Y sin duda Rea también había tomado nota de ello. Probablemente no funcionaría si entrarán en sus estados ascendidos, pero si o cuando ella finalmente tuviera uno propio, todas las apuestas estaban hechas. En ese momento no se sabía si alguien sería capaz de resistirse, un hecho que era a la vez reconfortante y aterrador en cierto modo, dado lo indefenso que podría hacer a alguien con ella. Bueno, yo diría que Verus definitivamente estará bastante interesado en conocer el último desarrollo de Estia, seguro. Comentó Zeus despreocupadamente, mirando a su hermana mayor con una forma de respeto mientras una sonrisa humorística se apoderaba de sus facciones. Yo diría que esto podría dejarle perplejo incluso a él. Cuando él y Estia se enfrenten, será interesante ver lo que piensa. Y lo que es más importante, cómo lo manejaba, porque si su experiencia con él era un indicio, sin duda tendría alguna manera de que Estia lo mejorara, así como el resto de sus habilidades, de una manera que ni siquiera su madre podría. Y no pretendía sonar irrespetuoso con ella, simplemente le parecía la verdad, dado que los conocimientos y la capacidad de combate de Verus, aparentemente naturales, eran insuperables. Algo que le estaba resultando muy valioso con todos los avances que había hecho en la semana siguiente a dominar su poder interior, dado que ya era mucho más agudo en eso. Sin embargo, se estaba adelantando un poco. Verus aún no había vuelto con Styx y los otros hijos de Gea. Lo mejor era dejar todo esto hasta que volviera, con suerte en una hora. Y entonces, como si el propio destino hubiera estado escuchando, grandes cantidades de partículas de oro convergieron repentinamente en un instante cerca de todos ellos, anunciando la llegada de lo que solo podría haber sido una parte. Todos se detuvieron repentinamente en lo que estaban haciendo entonces, cuando una presión ridícula inundó la isla, seguida de 3 enormes sombras que se proyectaron repentinamente sobre todos ellos. Sus sentidos se pusieron en marcha al instante, cuando aparecieron en la isla presencias tanto familiares como desconocidas para algunos. Todo el mundo, incluso una Amalteia ya despierta, se encontró con que su atención se dirigía a lo que había arrojado las sombras. Los ojos colectivos de todos los hijos de Rea, incluido Zeus, junto con Metis, Amalteia y la descendencia de Styx, se ensancharon en diferentes niveles de conmoción y asombro, cuando su mirada se posó en las imponentes formas de 3 behemoths de 100 brazos, 50 cabezas y piel gris, tan gigantescos que hacían que la propia montaña en la que dormían pareciera pequeña en comparación. Los 3 miden miles de metros de altura, con una densa y gruesa musculatura que cubre cada centímetro de sus gigantescas estructuras, lo que les hace parecer mucho más imponentes. Los 3 seres gigantescos se aferran al brazo de otro en una especie de formación semicircular. Y sobre una de las manos abiertas de cada gigante de 100 brazos, cerca de sus pechos, estaban los cíclopes del tamaño de un titán. Uno en la mano del de la izquierda, y los otros 2 en la del de la derecha. Por un momento, nadie dijo realmente nada. Se limitaron a estar de pie o sentados, asombrados por el trío de gigantes de múltiples extremidades y cabezas, sin saber qué hacer con ellos.
Sin embargo, fue breve, ya que no tardó en darse a conocer una voz familiar. Bueno, ¿cuánto tiempo sin verlos a todos? Gritó Beerus divertido desde su propia posición junto a Styx sobre el mayor Hecatón Quiro de la mano del medio. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro mientras daba un paso adelante y se inclinaba sobre la mano abierta hacia ellos. Adivinen quién ha vuelto con unos nuevos, y podría decir, bastante poderosos aliados, dijo el dios de pelo morado. ¡Qué mierda!, soltó Poseidón. Su mandíbula se abrió de par en par al sentir la inmensa presión de poder que exudaban los tres gargantuescos 100 manos solos, mientras él y todos seguían mirando maravillados. ¿Son ellos? ¿Son esos, los hijos de Gea? ¿Los que estaban encerrados en ese lugar del Tártaro?, preguntó Poseidón. Rea, que ya había visto a sus hermanos gigantes en numerosas ocasiones en el pasado, no se quedó en absoluto boquiabierta al ver sus enormes formas de nuevo. Se limitó a dedicar otra sonrisa llena de orgullo a su hijo mayor, mientras afirmaba lo que su hijo menor acababa de murmurar. Sí, son ellos. Los Hecatónquiros y los cíclopes en carne y hueso. Todo un espectáculo para la vista, ¿no?, dijo su madre. Ellos, ciertamente lo son, madre. Demeter se quedó mirando al igual que todos sus hermanos, sin palabras ante los gigantes que tenían delante. Estaba bastante segura de que no era la única en el campamento que pensaba en lo antiestéticos que parecían los hijos mayores de Gea en particular, pero optó por no expresar su disgusto, ya que habría sido una grosería. Por Dios, esos tres son más que horribles, pensó Hera para sus adentros, con una expresión de asco pintando su rostro a pesar de sus mejores esfuerzos por ocultarlo. Sin embargo, no se puede negar que son fuertes. Esta presión que están ejerciendo todos ellos es tan inmensa. No se parece a nada de lo que he sentido hasta ahora. Incluso Beerus se sentía como un bicho comparado con estos tres, lo que confirmaba lo que Gea había estado diciendo sobre ellos para darles bombo antes de que hubieran hecho nada. Sin embargo, Hera no tardó en cambiar su expresión actual una vez que se centró más en su hermano mayor encaramado a la mano del mediano que los miraba. Su mirada de asco se convirtió rápidamente en algo mucho más astuto y taimado, algo que nadie notó dado que estaban mucho más preocupados mirando a las gigantescas entidades que Beerus había traído para ellos. Ah. Aire fresco de nuevo, había olvidado cómo se sentía esto. El Hecatónquiro que sujetaba a Beerus y Styx retumbó agradablemente, al sentirlo rozar su montañosa estructura. Su cabeza se inclinó hacia el cielo soleado, mientras sus compañeros de 100 manos, junto con los cíclopes en sus manos asintieron, mientras se empapaban de todo. Solo llevaban unos segundos aquí, pero ya empezaban a sentir la verdadera felicidad que conlleva la libertad. Aunque había un notable matiz de confusión que aparecía en sus enormes rasgos. Qué extraño, sin embargo, no recuerdo ese carro que está muy arriba en los cielos y que emitiera esa enorme bola de luz caliente la última vez que alguno de nosotros estuvo aquí. ¿Bola masiva de luz caliente? ¿Se refiere al sol? Beerus hizo bien en no mostrar una total perplejidad ante la desconcertante declaración del Hecatónquiro de en medio. Ah, es nuevo. Oh, bueno, nuevo comparado con la última vez que estuvieron libres, debería decir. Styx habló, captando la atención de los tres gigantes, ya que todos podían oírla fácilmente con sus enormes orejas. Se llama Helios. Solo sale durante el día de Hemera, y esa enorme bola de luz y calor con la que parece aparecer, puedes llamarla Sol, si lo prefieres, dijo Styx. Ah, ya veo. El trío de 100 manos asintió en señal de comprensión ante esto, y Beerus tuvo que sudar un poco. ¿Esos tres habían salido por última vez en una época anterior a que el sol existiera? Incluso para él, tratar de imaginar cómo sería un día sin sol sonaba francamente extraño. Se ve bonito. No es tan agradable de mirar como todas las estrellas que hay durante la noche de Nyx, pero definitivamente es un buen complemento para el día, dijo el Hecatónquiro. Deberías ver la noche también. Styx añadió con una pequeña y útil sonrisa. Su hermana Selene se ve absolutamente radiante en el cielo con sus rayos lunares descendiendo. Se ha convertido en lo que a algunos nos gusta llamar la luna, y en mi sincera opinión, es tan deslumbrante, o más, que su hermano. Aunque debo decir que Eos no está muy lejos de ninguna de las dos, y a veces su amanecer puede ser incluso más impresionante que el de cualquiera de sus hermanos en su mejor momento, dijo Styx.
la luna y el amanecer, el hecatonquiro de la izquierda murmuró, aunque dado lo enorme que era, incluso eso viajó lejos por toda la isla. Maldita sea, bastante ha cambiado desde que nos arrojaron al Tártaro, dijo el hecatonquiro. Es cierto, pero esto significa que hay cosas nuevas que pueden experimentar ahora que ya no están acurrucados en esa caverna, dijo Styx con simpatía mientras miraba a los tres hecatonquiros. Lo que ella dice es correcto. Beerus intervino con una pequeña sonrisa, dejando de lado que ellos habían estado antes de varias cosas que él habría pensado que estarían presentes desde los primeros días de este extraño mundo. Después de todo, son libres de nuevo, continuó, teniendo toda su atención, pero sin mirar atrás ni una sola vez, mientras llevaba los puños detrás de la cintura y los tocaba. En cambio, su mirada se centró en la montaña, donde pudo distinguir la presencia de cierta diosa primordial, mientras su voz se elevaba lo suficiente como para que todos la oyeran. Así que además de ayudarme, tienen todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieran. Y qué mejor manera de empezar eso, que tener una pequeña reunión con el mismo ser que quiso que los rescatara a todos en primer lugar. ¿No es así, Gea?, exclamó Beerus. Los tres gigantes de 100 brazos, así como los tres cíclopes se aquietaron. Sus miradas se desviaron completamente hacia donde Beerus miraba ahora, al escuchar su exclamación. Todos sus ojos colectivos se concentraron en dos figuras encaramadas cerca de la cima de una montaña que no era ni la mitad de grande que los hecatonquiros. Una de ellas era una ninfa cabra desnuda que no reconocieron, y que los miraba con la boca abierta con genuino asombro y un poco de repulsión. Algo a lo que todos estaban demasiado acostumbrados. La otra, sin embargo, era alguien que todos reconocían absolutamente, y que nunca podrían olvidar. Su cuerpo voluptuoso, prácticamente desnudo, temblaba mientras los miraba fijamente. No con miedo, ni con una sensación de asco como la mayoría, sino con un alivio genuino y una alegría sin parangón, mientras sus ojos empezaban a humedecerse. «Mis chicos», dijo Gea en voz baja. Tan suavemente que solo los hecatonquiros y Beerus, en menor medida, pudieron captarlo. Sus labios temblaban con las lágrimas de felicidad que caían por sus mejillas al ver a sus 6 hijos que no había visto en tantos años. Un sollozo se le escapó mientras se llevaba las manos a la boca, incapaz de controlar el torrente de emociones que la recorría. No fue mejor para los 6 antiguos prisioneros del Tártaro. Porque cuando todos ellos volvieron a ver el rostro de su querida madre y vieron las lágrimas que derramaba por su regreso, nada más de lo que les rodeaba importó. Todos los demás pensamientos cesaron en sus mentes, ya que ninguno de ellos pudo evitar que sus ojos comenzaran a humedecerse ante su presencia ante ellos. Todos ellos parecían empezar a atragantarse ante la visión de la diosa con lágrimas, ya que algo en sus gargantas se agitaba, sobre todo con el trío de las 100 manos. Sus enormes cuerpos también empezaron a temblar, algo que se sintió en toda la isla como un pequeño terremoto, haciendo que varios de los que estaban abajo casi tropezaran por el estruendo de la tierra bajo sus pies. Madre, el hecatonquiro que sostenía a Beerus y a Styx murmuró, su profunda voz se quebró al posar sus ojos en el único ser que realmente les había mostrado amabilidad a él y a sus hermanos. Les había mostrado amor, en lugar de disgusto. El único ser que se preocupó de verdad por ellos y no los miró como si fueran bichos raros, sino más bien complementos felices de su vida que apreciaba con todo su corazón. Por no hablar de que era la razón principal por la que sus salvadores, Beerus y Styx, habían venido a buscarlos. El único ser que podía hacer que sus divinos corazones se agarrotaran y palpitaran con una cascada de emociones alegres y tristes. Los primeros por volver a verla, y el segundo por haber estado separados durante tanto tiempo que no sabían cuánto tiempo había pasado realmente desde que fueron condenados a la fosa por segunda vez. Beerus, creo que es mejor que nos bajemos ahora. Styx comentó mientras se acercaba a Beerus, poniendo una mano en su hombro mientras leía el lugar por así decirlo, y comprendía lo que estaba a punto de suceder. Y creo que sabes por qué. Se permitió una sonrisa más tierna mientras miraba a su alrededor tanto los rostros de los hijos de Gea, ahora libres, como los de la propia Madre Tierra. Beerus se limitó a encogerse de hombros, sin tener nada que decir al respecto, ya que él también intuía la escena sensilera que estaba a punto de producirse. Sin ninguna otra deliberación,
Beerus, con Styx a cuestas, se teletransportó de la mano del Hecatonquiro del medio y reapareció junto a sus propios hermanos y su madre, dejando que sus nuevos aliados tuvieran su propio reencuentro con su progenitora. La decisión resultó ser acertada, ya que nada más hacerlo, todos los que estaban abajo fueron testigos de cómo la diosa primigenia saltaba desde el lugar en el que se encontraba, haciendo temblar los cimientos de la isla mientras salía despedida. Y no fue un salto insignificante. No, fue más bien un empujón hacia el cielo que la envió 1 kilómetro sólido hacia arriba. Y mientras lo hacía, su tamaño comenzó a emprender un aumento masivo. Sus enormes pechos se tambalean y se agitan mientras, junto con el resto de su cuerpo, aumentan drásticamente de tamaño en un abrir y cerrar de ojos. De este modo, dejó a todos los que estaban debajo, aparte de Rhea, junto con Beerus y Styx en mucha menor medida, completamente atónitos con los ojos abiertos como platos, mientras su ahora imponente estructura se elevaba por encima. El de Amaltheia fue el más pronunciado, ya que sus ojos casi se salieron de su cráneo cuando sintió que la isla se agitaba bajo ella y vio como Gea se volvía gigantesca al lanzarse hacia las gigantescas figuras musculosas. Los protógenos de la tierra y la vida alcanzan fácilmente el mismo tamaño que los Hecatonquiros. Sus brazos se abrieron de par en par e invitaron a volar hacia el Hecatonquiro del medio. ¡Madre! Los 3 Hecatonquiros gritaron con lágrimas de pura alegría cayendo por sus rostros, todos los rostros, y los cíclopes no estaban mejor, mientras su madre se estrellaba contra el 100 manos del medio. Sus pechos, ahora verdaderamente alucinantes y titánicos, se aplastaron contra algunas de las otras caras del Hecatonquiro más alto con un estruendo casi ensordecedor mientras ella rodeaba su cabeza principal con sus brazos. Casi derribó al trío de gigantes de múltiples extremidades y cabezas cuando sus pies se plantaron en el suelo, recorriendo ellos solos más de medio kilómetro y haciendo temblar a Creta aún más fuerte que antes. Briareus, Cotus, Liges, ha pasado demasiado tiempo. Gea gritó con una expresión de alegría y lágrimas, obteniendo la mayor sonrisa de felicidad que probablemente haya tenido nunca, mientras los 3 de 100 manos la rodeaban con sus brazos. Briareus, el del medio, utilizó casi todos sus brazos, excepto 2, para abrazar a su madre, mientras que Cotus, a la izquierda, y Liges, a la derecha, se acercaron y rodearon con 50 de sus brazos su torneada figura. Todos ellos tenían expresiones similares a las de su madre mientras participaban en un abrazo grupal, dejando que las lágrimas fluyeran libremente de todos sus enormes, y la mayoría llamaría antiestéticos rostros. Sin embargo, para Gea, estos eran sus hermosos hijos. Siempre lo han sido. Siempre lo serán. ¿Qué? No me digas que te has olvidado de nosotros, Ma. Nosotros también estábamos atrapados en ese agujero de mierda. Gritó uno de los cíclopes, mientras todos saltaban a los hombros de su madre. Las lágrimas caían también de todos sus ojos, pero cada uno sostenía una inconfundible sonrisa de alegría que no habían sentido en mucho tiempo ahora que estaban de nuevo en presencia de su progenitora materna. Los ojos de Gea se volvieron para mirar al cíclope que había hablado sobre su hombro izquierdo, los otros 2 estaban a su derecha. Su sonrisa lacrimógena fue del tipo que solo una madre orgullosa y cariñosa podría tener al ver que sus hijos perdidos por mucho tiempo finalmente volvían a casa. Oh, nunca podría olvidarme de ninguno de ustedes, Arges. Estoy fuera de mí ahora mismo, viéndote. Giró ligeramente la cabeza y miró hacia su otro hombro con los charcos brillantes de todas las lágrimas derramadas. Brontes y Estéropes también. Nunca piensen lo contrario, ella moqueó, mientras los 3 cíclopes estiraban sus brazos y se abrazaban a los lados de su cuello, riéndose para sí mismos mientras sus lágrimas manchaban su sublime piel. No tienen idea de cuánto lamento haberlos dejado pasar por ese horrible encierro en el Tártaro. Nada menos que por segunda vez. He sido una madre tan horrible para todos ustedes por permitir que eso suceda, dijo Gea. Está bien, mamá. No deberías culparte por eso. Por ninguno de ellos. Fueron papá y Cronos los que nos pusieron ahí abajo, no tú. Arges contestó tranquilamente, obteniendo un asentimiento de todos sus hermanos. Seré sincero, algunos de nosotros estábamos perdiendo la esperanza de que hicieras algo para ayudarnos, pero al final lo hiciste. Hiciste que algunas personas entraran y nos sacaran, en lugar de dejarnos pudrir como hicieron otros miembros de nuestra supuesta familia.
Se podía sentir literalmente cada gramo de amargura y odio que se desprendía de su tono al hablar de dos individuos en particular. Su cadencia cambió rápidamente a un aire más relajado y alegre, matizado con un poco de sombría. No eres horrible. En absoluto. Eres el único que se ha portado realmente bien con nosotros, y sé que nadie aquí me lo discutirá. El cíclope de pelo negro se dio cuenta de que estaba en lo cierto cuando nadie lo hizo. En su lugar, una vez más movieron sus cabezas en señal de acuerdo mientras continuaban abrazando su forma llorosa. Algo que solo hizo que el divino corazón de Gea se agitara con el más puro júbilo mientras lloraba sobre el hombro de Briareus. Absorber cada pedazo del abrazo que le daban sus hijos, que llevaban mucho tiempo encarcelados. Aunque nunca lo había demostrado, antes había tenido el presentimiento de que sus hijos podrían resentirse un poco por haber permitido que les ocurriera un destino semejante y había estado dispuesta a cargar con el peso, con tal de que todos fueran libres. Porque eso era lo que realmente le importaba. En cambio, le dieron el consuelo de que ninguno de ellos le guardaba rencor, y pudo sentir cuánto la querían por la forma en que la abrazaban cariñosamente, casi como si tuvieran tanto miedo de que desapareciera en un instante como ella a ellos. Oh, mis queridos y dulces chicos, estoy tan contenta de tenerlos de vuelta. Murmuró con más convicción de la que la mayoría de las madres podrían soñar con reunir para sus propios hijos. El peso detrás de cada una de esas simples palabras fue sentido por todos los presentes, no solo por el trío de Hecatónquiros y Cíclopes. Es bueno estar de vuelta, madre. Y esta vez, seguro que no vamos a dejar que nos arrojen de nuevo al pozo. Es una promesa. Briareus habló desde el corazón para todos ellos, mientras profundizaba su abrazo con ella, sosteniendo su ahora gigantesca figura lo más cerca posible de su pecho multicéfalo, malditamente cerca de asfixiar a algunos de ellos en copiosas cantidades de su esponjosa carne de tetas, pero no le importaba. Sus hermanos siguieron su ejemplo, dándose el abrazo más fuerte que pudieron para mostrar su inmenso afecto hacia la diosa primordial que los había parido a todos y que los defendía cuando nadie más que ellos lo hacía. Maldita sea, sabía que habría algunos pares de agua una vez que se reunieran, pero esto es un poco demasiado, murmuró Hades con una gota de sudor casi cómica, mientras él y todos los que estaban abajo escuchaban el húmedo tud que hacía cada gota de lágrima que caía de la supergrande Gea y los Hecatónquiros. Sus profundos ojos negros observaban cómo todas ellas salpicaban el suelo, cada lágrima era varias veces más grande que cualquiera de ellos en ese momento y había formado rápidamente charcos de gran tamaño en el suelo sobre el que caían. Sí, a este paso, puede que inunden toda la isla solo con sus lágrimas. Poseidón semibromeó con una pequeña gota de sudor propia y una ligera risa mientras se masajeaba la barba. Solo que en esta ocasión tuvo un poco más de tacto y no aprovechó la oportunidad fácil de echar un buen vistazo al regordete trasero de la diosa, ahora de tamaño gigante. Porque, dadas las circunstancias, incluso él sabía que eso habría sido de mal gusto. No importaba lo maravilloso que fuera para él. Vamos, chicos, no sean tan malos, comentó Demeter a modo de refutación mientras miraba brevemente a los dos, sin captar del todo la cadencia poco seria de Poseidón, ni el hecho de que Hades tampoco tenía mala intención tras sus palabras. La belleza rubia pajiza sonreía alegremente para Gea mientras volvía a mirar hacia arriba, y aunque la apariencia de los Hecatónquiros la desanimaba en particular, no podía negar que lo que estaba presenciando era una escena bastante conmovedora. Es la primera vez que se ven en mucho tiempo. Sin duda, mucho más tiempo que cuando estábamos separados de Maná. Creo que es natural que estén así de emocionados, dijo Demeter. Tienes toda la razón, Demeter. Rea estuvo de acuerdo con su hija mediana, enjugando algunas lágrimas perdidas de sus propios ojos al ver a su propia madre tan llena de emoción y llorando de alegría. Sin embargo, ni siquiera intentó regañar a sus dos hijos, ya que se daba cuenta de que ninguno de ellos tenía mala intención. Si hay un ser que ha tenido que aguantar el dolor por el trato de sus propios hijos más que yo, es mi madre. Ella, más que nadie, necesitaba esto, y viéndola ahora mismo, creo que nunca la he visto más feliz que ahora con esos 6 hermanos míos libres de nuevo, dijo Rea. Estia asintió de todo corazón, sus ojos brillantes se iluminaron de placer al ver a la madre tierra tan extasiada mientras era abrazada por sus 6 hijos. Todos los cuales claramente la amaban profundamente.
Hades y Poseidón se limitaron a encogerse de hombros, sin tener nada que objetar en ese aspecto. Zeus y Metis también pensaron lo mismo y se acercaron al resto del grupo. El primero de ellos estaba en el mismo barco que Poseidón y controlaba su impulso más pervertido de ojear el torneado trasero de la diosa primordial por respeto al tierno momento que estaba viviendo. Una que ya debería haber llegado. Hera era prácticamente la única que había dejado de prestar atención a la madre tierra y a sus parientes liberados. Esto no quería decir que no se sintiera bien por Gea en ese momento, solo que estaba mucho más concentrada en su hermano Verus que se acercaba acompañado por Styx. «Tendré que secundar eso, Rea», comentó Styx con una sonrisa más pequeña, pero fácilmente perceptible, mientras ella y Verus se acercaban al resto. Lady Gea ha soportado más pena que la mayoría, o probablemente que cualquier otra persona en este mundo. Como madre que soy, verla así ahora con sus hijos perdidos hace tiempo es suficiente para casi hacerme llorar también. Me alegra que Verus y yo hayamos podido darle este momento, dijo Styx. Entonces, supongo que eso significa que ambos han tenido pleno éxito en ambas misiones, madre. Preguntó Nike respetuosamente con una agradable sonrisa, mientras ella y sus otros hermanos se dirigían aparentemente hacia su propia progenitora materna en un instante. Kratos la rodeaba por su izquierda, y Zeus iría por su derecha. HMPH. ¿Qué crees? Verus sonrió, respondiendo por la mayor de los Oceanide. Enviamos a ese idiota de Hyperion y a su amiguita a una persecución infructuosa lejos de aquí antes de ir por esos 6 al Tártaro. Fue casi demasiado fácil hacer que los primeros hicieran exactamente lo que yo quería, dijo Verus. No se equivoca. Verus fue capaz de manipular la rabia y el odio de Hyperion contra él en su propio beneficio y consiguió que nos persiguiera sin entrar en su verdadera forma divina. Eso hizo que todo el asunto fuera mucho más fácil de lo que esperaba. Styx elogió los esfuerzos de su compañero con un asentimiento apreciativo. ¿Y qué hay del Tártaro? ¿Encontraron alguna resistencia allí abajo que hayan tenido que atravesar para sacar a esos 6? Preguntó esta vez Vía con curiosidad, señalando a los hecatónquiros y a los cíclopes con la cabeza mientras apoyaba las manos en las caderas. Un poco. En efecto, había un monstruo llamado Campe que custodiaba el pozo en el que estaban encerrados. Pero Verus se encargó de ella rápidamente con un solo golpe. Le voló la cabeza en pedazos delante de todos nosotros sin mucho esfuerzo. Puede que el Tártaro haya sido un asunto incluso más fácil que tener a Hyperion y a Teia persiguiéndonos, la verdad sea dicha, dijo Styx. Fascinante. La mirada contundente de Vía se centró en Verus con una amplia sonrisa al ver cómo había tratado al monstruo según el relato de su madre. No había hablado de que hubiera hablado con el monstruo o tratado de ser más diplomático, sino que había usado la fuerza para conseguir lo que quería. Eso sí que le gustaba. Servir bajo su mando iba a ser divertido. En cualquier caso, misión cumplida. No es que fuera a ser otra cosa. Verus se encogió de hombros con una expresión algo chulesca, atrayendo la atención de todos los de abajo hacia él. Ahora, una vez que su pequeña reunión haya terminado, volveré a mi entrenamiento, que incluirá el control de cada uno de ustedes con esos combates que prometí. Espero poder ver algo bueno de todos ustedes, dijo Verus. Creo que lo harás, querido hermano. Dijo Hestia con una esperanzada alegría en su voz, más que complácida de ver a su gemelo menor de vuelta sin ningún problema y que todo había salido como querían. Hestia se abrió paso hacia él rápidamente, y le devolvió un tierno y acogedor abrazo. Sus senos vestidos se aplastaron contra su frente mientras ella rodeaba su cintura con sus brazos. La aura cálida y hogareña de su hermana lo invadió y lo hizo relajarse 10 veces más, erradicando cualquier incomodidad que hubiera sentido de otro modo. El cuerpo divino de Verus apartó instintivamente sus puños de su espalda y la rodeó también con sus brazos sin pensarlo 2 veces. Es bueno verte de vuelta sano y salvo, Verus, dijo Hestia. Lo hizo sonar como si hubiera una posibilidad de que no volviera. Verus habría puesto los ojos en blanco ante tal afirmación si no fuera Hestia quien se lo dijera. Es bueno estar de vuelta, supongo. Respondió mientras le acariciaba la espalda. Un acto cariñoso como varios otros que parecía estar bastante cómodo haciendo con ella ahora, a diferencia de algún tiempo atrás.
Ya ni siquiera se sentía incómodo, al menos cuando se trataba de corresponder el favor a su nueva gemela con esa maravillosa aura tranquilizadora de ella fluyendo sobre él. Mientras estaba abrazado, los ojos de Beerus recorrieron el resto de sus hermanos reunidos, que le dirigían distintas miradas de respeto y alegría al verlo de vuelta como había prometido. Hades, en particular, ya parecía entusiasmado por poder entrenar con él muy pronto. Podía verlo escrito en su cara, lo ansioso que estaba por llegar a eso, a pesar de sus mejores esfuerzos por contenerse. Cuando su mirada se dirigió a su madre, Rhea, esta tenía quizás la expresión más complácida y la sonrisa más radiante que había visto hasta el momento con su trabajo y el de Styx-Zoy, mientras clavaba sus ojos en los de su hijo mayor y le dedicaba una orgullosa y paternal inclinación de cabeza por lo que había hecho mientras se cruzaba de brazos bajo su amplio pecho. Y dado que estaba de muy buen humor, además de la influencia de Hestia, no tuvo reparos en devolverle el saludo. Metis también parecía bastante satisfecha de que todo hubiera salido perfectamente bien. Captó la mirada de Zeus sobre ella durante ese breve instante, y la sonrisa cómplice que le dedicaba, como si dijera sin palabras te lo dije. Algo que no pudo evitar reírse ligeramente cuando él y ella se acercaron a 3 metros del dúo que había regresado. Su preocupación por ellos y por lo que pudiera haber sucedido se vio completamente aliviada por su presencia aquí. Sin embargo, cuando Beerus se separó por fin de Hestia, su mirada se posó en el rostro inquietantemente sonriente de Hera, mientras ésta acortaba la distancia. Un poco de contoneo en sus anchas caderas y en sus andares que Beerus notó casi de inmediato, al igual que la mayoría de los demás. El futuro dios de la destrucción enarcó una ceja al acercarse y se detuvo a menos de 1 metro de él mientras Hestia se ponía a un lado, dejando suficiente espacio para que ella se pusiera delante, pero estando lo suficientemente cerca como para alcanzarla con facilidad. Ambas sienten más que curiosidad por las intenciones de su hermana por diferentes razones. ¿Necesitas algo, Hera?, preguntó Beerus, sintiendo que algo estaba mal. La beatífica sonrisa de la diosa novata solo se amplió un poco cuando levantó los brazos, y por un breve instante, Beerus, con un poco de sorpresa, pensó que también se acercaba a abrazarlo cuando sus manos se acercaron a su cuello. Sin embargo, quedó demostrado que estaba muy equivocado cuando, en su lugar, las manos de ella se posaron suave pero firmemente en sus mejillas, algo que le produjo una sensación de déjà vu. La miró aún más extrañado por su comportamiento y estuvo a punto de preguntarle qué demonios estaba haciendo. Aquella pequeña vacilación, fruto de su confusión sobre lo que ella estaba haciendo, bien podría haberle dado una patada en el culo, porque tan rápido como el viento, ella se había levantado casi de puntillas y había acortado totalmente la distancia entre sus dos rostros. Sus suaves labios presionaron contra los de él mientras inclinaba ligeramente la cabeza, aturdiendo a todo el mundo y haciéndoles abrir los ojos mientras copiaba lo hecho por Demeter hace un tiempo, y lo besaba allí mismo. Beerus fue tal vez el peor de todos, ya que sus ojos se abrieron de par en par hasta tal punto que uno hubiera pensado que esto era parte de un cómico dibujo animado de los sábados, mientras su garganta emitía un sonido gutural, prácticamente estupefacto por el repentino cierre de labios. Sus rasgos del rostro mostraban una expresión de conmoción que eclipsaba la que había tenido cuando Demeter había hecho lo mismo, mientras Hera profundizaba el beso en lugar de apartarse. Sus propios labios, que se habían separado parcialmente de antemano, fueron su perdición cuando Hera dio un paso más allá de lo que había hecho su hermana, e introdujo atrevidamente su resbaladiza lengua en el interior de su boca sin un ápice de vergüenza o vacilación. Sus afilados ojos de color avellana se clavaron en los de él sin vacilar ni una sola vez mientras ella, aunque totalmente inexperta en este tipo de cosas, exploraba sus fauces por lo que valía con su húmeda lengua, luchando también un poco con su propio músculo rosa inmóvil. Las acciones no fueron en absoluto sutiles. Eran lo suficientemente fuertes como para que los que estaban más cerca pudieran oír lo que su lengua hacía deslizándose sobre sus encías y su carne, y casi todo el mundo, incluso los gigantes de arriba, podían oír sus descarados gemidos a mitad de camino. Gea y sus hijos incluso se habían separado un poco para mirar lo que ocurría, y observaron, en el caso de Gea exclusivamente con el tipo de sonrisa burlona que Beerus habría despreciado, cómo Hera asfixiaba sus labios con los suyos.
Profundizó el beso al máximo presionando contra él con su propio cuerpo para conseguir el máximo efecto, sin apartar los ojos de sus pupilas, que ahora eran del tamaño de un alfiler, mientras sus flexibles montículos se aplastaban contra su pecho cuando ella rodeó completamente su cabeza con uno de sus brazos. La otra daba vueltas mientras su delicada mano agarraba con fuerza sus mechones morados por la parte posterior de la cabeza para mantenerlo fijo en su sitio. Llegó a levantar una de sus piernas curvilíneas, manteniéndola doblada mientras la colocaba contra el costado de su muslo. El antiguo dios del universo 7 estaba demasiado conmocionado, una vez más, como para hacer algo en ese momento en que ella lo había atrapado. Casi podría decirse que estaba hechizado en cierto sentido, mientras ella pasaba su húmedo apéndice por casi todos los lugares que podía, rozando las amígdalas con sus esfuerzos. Si Beerus había creído que el beso de Demeter era inapropiado, este lo superó con creces, ya que era lo más exagerado que se podía hacer, y estaba inflamado con tanta pasión no familiar, sino más, que el de la rubia. El beso duró casi 3 veces más que el de su hermana antes de que finalmente cediera, separándose de los labios de Beerus, con un hilo de saliva que unía los suyos a los de él. La sonrisa más engreída y satisfecha de sí misma que jamás haya tenido, se grabó en las hermosas facciones de Hera, mientras miraba triunfalmente a los ojos atónitos de la deidad de pelo morado. ¿Por qué esa mirada, Beerus? ¿Por qué estás tan sorprendido? Preguntó ella con un tono cargado de diversión ante la cara de asombro de él, sabiendo muy bien cuál era la respuesta. Todos los que los rodeaban se quedaron sin palabras por diferentes razones. Sus 3 hermanos se limitaron a mirar abiertamente en estado de shock lo que acababa de suceder, sin esperar que Hera, de entre todas las personas, hiciera lo que acababa de hacer. La mandíbula de Demeter estaba casi tan desencajada como la del propio Beerus después de ver la agresividad con la que Hera le había asaltado la boca, haciendo que la que ella le había dado pareciera apenas un picotazo en comparación a lo recién hecho por su hermana menor. Estia tenía los ojos muy abiertos y no sabía qué pensar de las acciones de su hermana, mientras que Rhea, en la parte de atrás, sonreía de oreja a oreja por el movimiento de su hija y estaba francamente impresionada por el hecho de que hubiera llegado hasta el final con él. Styx y sus 4 hijos se limitaron a parpadear un poco asombrados, ya que no habían previsto que eso sucediera, y a Metis le pasó lo mismo. Al ver la reacción exacta que esperaba, Hera, quizás un poco sexy, se lamió los labios, separando la saliva mezclada y saboreándola en su boca. A continuación, deslizó a propósito su pie por detrás de las piernas de Beerus mientras estaba inmóvil y barrió uno de sus pies justo debajo de él mientras alejaba los brazos y le daba un pequeño empujón. El acto le hizo caer fácilmente al suelo sobre su trasero. Los ojos del peli morado seguían mirándola incluso entonces con la mandíbula desencajada mientras intentaba, y no conseguía, pensar en algo en ese pequeño período de tiempo. Lo único que pudo hacer fue llevarse una mano temblorosa a los labios aún húmedos con charcos de color ámbar llenos de un olor casi cónico, como si le hubieran disparado, mientras ella se inclinaba con la mitad delantera de su cuerpo y lo miraba con pura alegría. Ella dejó escapar una risita gratificante ante la expresión de asombro de él, como si ese fuera su trofeo por un buen trabajo realizado. Ahora estamos a mano, Beerus. Comentó Hera, pegada a un subidón total después de lo que había hecho, casi hasta el punto de la pura excitación, mientras miraba al dios estupefacto. Diría que espero que te haya gustado esa pequeña recompensa por tus esfuerzos, pero, Hera miró hacia abajo, casi burlonamente, antes de volver a encontrarse con sus ojos estupefactos. Creo que está bastante claro para todos los presentes lo mucho que disfrutó cierta parte de ti, guiñó un ojo con una sonrisa victoriosa, colocando las manos en las caderas mientras volvía a ponerse a su altura. Por cierto, estoy deseando ver ese combate tuyo. Estoy seguro de que intentarás dar lo mejor de ti. Solo trata de no decepcionarme, ¿de acuerdo? Como he dicho antes, tengo un nivel de exigencia muy alto. Repitió lo que le había dicho antes a su hermano, solo que con una sensación de confianza añadida, como si ella tuviera el dominio sobre él y fuera él quien tuviera que mostrarle lo que había aprendido, y no al revés, mientras se apartaba de él.
Ante los ojos de todos, se pavoneó satisfactoriamente con un contoneo extra en sus caderas, algo que consiguió que su perfectamente redondo trasero se mostrara más a través de su túnica ante los atónitos ojos de Beerus, posiblemente para burlarse aún más de él. La incipiente deidad temblaba mientras un torbellino de emociones, la mayoría de ellas volátiles, comenzaba a guerrear en su interior mientras la veía alejarse engreídamente de él. Justo cuando su mente estaba recuperando sus facultades, y la repulsión mental empezaba a hacer efecto, las palabras de ella de antes volvieron a sonar en su cabeza. Casi tímidamente, inclinó la cabeza hacia abajo y miró hacia donde ella había dirigido sus ojos antes. Y cuando vio la enorme tienda que se había formado a partir de una clara erección, el grito interno que resonaba en su interior casi salió con toda su fuerza en un ensordecedor grito externo que se habría escuchado en innumerables kilómetros a la redonda. Diablos, probablemente podría haber atravesado diferentes dimensiones si se hubiera desatado. Así las cosas, de las fauces abiertas de Beerus solo salió un graznido, mientras observaba con creciente maldad la reacción de su nuevo cuerpo maldito ante la pequeña maniobra de Hera. Cuando las miradas de todos los demás empezaron a dirigirse de nuevo a él, sin saber muy bien qué decir, salvo quizás Rhea, que estaba tan radiante que dolía físicamente mirarla, Beerus se aferró a sus propios labios con un agarre tan fuerte que casi se arranca esa parte de la cara. Solo un pensamiento singular recorría su mente de forma sucinta y clara, mientras las ganas de castrarse se disparaban hasta la estratosfera metafóricamente. Uno que resumía bastante bien lo que acababa de ocurrir. ¿Qué mierda era?